Buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias al Señor que podemos compartir otro programa de Simplemente Jesús. Hace un mes aproximadamente que no teníamos programa y esperemos que podamos tener los programas más seguidos. Así que le pido que sigan orando por Radio Bíblica Siloé y por este programa de la Iglesia Bautista Graciada Simplemente Jesús. Voy a dar un repaso de lo último que dimos en Filipenses para que refresquen sus mentes. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, y en el último mensaje vimos del versículo 12 al 14, donde Pablo habla acerca de sus prisiones y cómo éstas obraron para el bien del Evangelio. Las circunstancias del apóstol Pablo fueron un instrumento que Dios utilizó para que él pudiera predicar a los guardias romanos y además que los hermanos de afuera cobraran ánimo para anunciar a Cristo. En definitiva, Dios es soberano y Él usa todas las circunstancias para un determinado plan. En el día de hoy veremos que había dos grupos de hermanos que anunciaban a Cristo, pero con motivaciones diferentes. Unos, dice Pablo, tenían como motivación la gloria de Dios y otros lo hacían por contienda y envidia, como dice Pablo en el versículo 15. Así que les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer del 12 al 18, aunque solamente voy a predicar del 15 al 18. Pero quiero que leamos todo para entender el contexto. Filipenses 1, del 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos ahora predicar tu palabra, Señor. Gracias por Radio Bíblica Siloé, porque es una radio cristiana, Señor, una radio donde pasa la sana doctrina, Señor. Hay muchos programas en esta radio, Señor, muchos hermanos y hermanas que están sirviendo aquí y te damos gracias por esta radio, Señor. Gracias porque está siempre al aire en esta radio y gracias porque muchas personas pueden escuchar tu palabra, Señor. Padre, sigue bendiciendo esta radio, sigue aumentando más programas en esta radio para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra sea predicada y para que muchos hermanos se edifiquen, incluso aquellas personas que no te conocen puedan también venir a Cristo a través de las predicaciones, Señor. Te pedimos, Padre, también por este programa de la Iglesia Bautista Graciada, Simplemente Jesús. También, Señor, sigue bendiciendo este programa, sigue, Señor, ayudándome a mí, Señor, a predicar tu palabra y aquellos hermanos que ahora estén escuchando, Señor, te pido que todas aquellas cosas que nos distraen o que no nos dejan tener la debida atención a tu palabra, que lo hagamos a un lado y que ahora únicamente nos concentremos en escuchar tu palabra y en lo que tú nos quieres decir a nuestras vidas hoy, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de hoy lo titulé El progreso del Evangelio y nuestras motivaciones. El progreso del Evangelio y nuestras motivaciones. Lo dividí en 4 encabezados. El primer encabezado que vamos a ver son motivaciones diferentes, versículo 15. Segundo encabezado, los que anuncian a Cristo por contención, versículo 16. Los que anuncian a Cristo por amor, versículo 17. Y la resolución de Pablo, versículo 18. Repito, primer punto, primer encabezado, motivaciones diferentes. Segundo encabezado, los que anuncian a Cristo por contención. Tercer encabezado, los que anuncian a Cristo por amor. Y cuarto encabezado, la resolución de Pablo. Vamos con nuestro primer encabezado, motivaciones diferentes. Versículo 15. Dice así el apóstol Pablo.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Primero, quiero aclarar algo aquí, mis hermanos. Estos dos grupos de personas que menciona el apóstol, los que predican a Cristo por envidia y los que lo hacen de buena voluntad, son grupos cristianos. Aunque hay diferencias entre muchos comentaristas y muchos estudiosos de la palabra, algunos dicen que son judaizantes, otros dicen que son falsos maestros, pero en mi opinión, Pablo está hablando de hermanos en la fe, ya que en el versículo 14, Pablo los identifica como hermanos. Lean el versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y luego en el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pablo los identifica como hermanos, aunque lo hacían, es decir, predicaban el evangelio bajo una mala motivación, aún así Pablo los identifica como hermanos. Uno de los motivos por el cual Pablo se gozaba en sus prisiones es que los hermanos de afuera estaban cobrando ánimo en predicar a Cristo. Pero algunos lo hacían con una motivación incorrecta. Recuerden el trasfondo de la epístola a los Gálatas. El problema allí es que había hermanos que estaban predicando otro evangelio. Si ustedes van a Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Gálatas 1, versículo 8, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito de Dios. Pero aquí en Filipenses, el tema del evangelio no es el asunto. Explico. Aquí Pablo no está hablando de que estos hermanos predicaban otro evangelio. No. Ellos predicaban el verdadero evangelio de Jesucristo. El problema aquí en Filipenses eran las motivaciones por el cual predicaban el evangelio de Cristo. Ese es el problema. El contenido del evangelio aquí no está en juego. Aquí lo que estaba en juego eran las motivaciones de estos hermanos. Ahora veamos ambos grupos. Pablo dice en el versículo 15 que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Este es el primer grupo. Lo que pasaba aquí es que estos hermanos estaban celosos del éxito y autoridad apostólica de Pablo. Estos hermanos estaban envidiosos de los talentos de Pablo, de sus dones, de las visiones que él había tenido con el Señor. Muchos conocían a Pablo, su nombre se divulgaba por todas partes, su ministerio estaba teniendo grandes frutos. Bueno, por eso también lo pusieron bajo prisión, para que de alguna manera ese ministerio se anulara. Entonces, todo esto hacía sentir envidia a estos hermanos. Mis hermanos, tanto la envidia como la contienda son dos pecados que la Escritura lo deja en claro. Ambos son identificados en Gálatas capítulo 5, un pasaje muy conocido donde habla de las obras de la carne. En Gálatas 5, versículos 19 al 21, dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a nombrarlas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y sigue mencionando. Mi hermano, no existe la envidia santa. Hay personas que dicen, ay, es que yo envidio tu auto, yo envidio tu familia, tu trabajo, tu ministerio, pero es una envidia santa. No, no existe eso. No existe un pecado santo. Es como la mentira. A veces queremos disfrazarla y decimos, es una mentirita piadosa, chiquitita. No, mi hermano. La mentira es mentira. Y es aborrecible delante de los ojos de Dios. Este tipo de pecado, la envidia, es muy sutil. A veces guardamos envidia en nuestro corazón, pero no nos damos cuenta.
Y mis hermanos, la envidia lleva a otros pecados. ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? O mejor dicho, ¿qué fue lo que llevó a Caín a matar a Abel? Hubo un pecado que Caín cometió antes de asesinar a su hermano. Vamos a Génesis, capítulo 4. Vamos a leer Génesis 4, del 2 al 8. Dice así: y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué dice? Y se ensañó, es decir, se amargó, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La escritura no dice que Caín sintió envidia, pero nos da a entender que esto pudo haber ocurrido en su corazón. Nos tenemos que preguntar, ¿por qué Caín se ensañó, se amargó? ¿Por qué? Bueno, porque él sintió envidia, sintió celos de que Jehová se agradara de la ofrenda de su hermano y no de la suya. Él guardó esa envidia en su corazón y lo llevó a amargarse, a enojarse con su hermano hasta el punto de matarlo. Otro ejemplo, Jesús y los fariseos. ¿Saben por qué los fariseos querían matar a Jesús? ¿Querían sacarlo de la escena? Porque tenían envidia. John Stott, en su libro La cruz de Cristo, él dice lo siguiente: los líderes judíos tenían un gran orgullo, orgullo por su raza, por su nación, por su religión y por su moral. Estaban orgullosos de la relación especial de su nación con Dios, orgullosos de su propio papel de liderazgo y por sobre todo por su propia autoridad. Su disputa con Jesús era esencialmente por autoridad. Jesús poseía una autoridad que ellos evidentemente carecían. Mis hermanos, los fariseos sabían que Jesús tenía algo que ellos no tenían. Ellos veían los milagros de Jesús, veían su forma de enseñar, la autoridad con la que hablaba, su relación con Dios, hasta el punto de decir: yo y el Padre uno somos. Y estos fariseos enardecían por dentro, sabían que no les llegaban ni a los talones. En definitiva, la envidia fue uno de los pecados que llevó a estos fariseos a perseguir a Jesús. Ellos veían en Jesús algo que ellos no tenían. Por eso, mi hermano, la escritura dice en Gálatas capítulo 5, versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuidado con este pecado de la envidia. Pero Pablo dice algo más de este grupo de cristianos. Dice que algunos a la verdad anuncian a Cristo por envidia y contienda. Esa es la otra palabra. La palabra contienda alude a rivalidad, a conflicto. Y este es otro pecado que debemos de cuidarnos. En Proverbios capítulo 18, versículo 6, dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, Pablo decía: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Pablo tuvo que amonestar a estos hermanos de Corintio porque había algunos de ellos que todavía estaban guardando celos, guardando contienda entre ellos. Había rivalidad, había luchas, había discusiones entre la propia iglesia.
Hay cristianos que van por la vida teniendo problemas con todo el mundo, dentro y fuera de la iglesia, discutiendo con cada uno que se le pasa al frente. Cuidado con esa actitud, mi hermano. Cuidado con esa actitud. No podemos ver a la persona de nuestro alrededor como un enemigo, como un rival. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Bueno, es para que entendamos que estos dos pecados eran los que caracterizaban la motivación de este grupo de hermanos que predicaban a Cristo. Más adelante nos meteremos de lleno con el otro grupo. Pero ahora basta con saber que estos cristianos estaban haciendo lo correcto, predicar a Cristo, pero bajo una motivación incorrecta. Lo hacían por envidia y por contienda, sobre todo por contienda a Pablo, con el propósito de desacreditarlo como apóstol. Mis hermanos, a veces no basta con hacer lo correcto. No basta con hacer lo correcto, sino hacerlo con una buena motivación, con una buena intención. Si yo hago lo que Dios me pide en su palabra, pero movido con una mala intención, créeme, es como si no hicieras nada. No, pero yo estoy obedeciendo la palabra del Señor. Sí, la estás haciendo, pero lo estás haciendo bajo una mala motivación. Y Dios quiere que lo hagas bajo una buena motivación. Ahora, hay otro grupo que predicaba a Cristo y que lo predicaba con una motivación totalmente distinta. Volvamos a Filipenses. Dice Pablo en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Este es el segundo grupo. Estos hermanos anunciaban a Cristo, pero con motivos sinceros, limpios, con un honrado esfuerzo por ayudar al apóstol Pablo. Ambos predicaban a Cristo, ambos grupos, pero lo hacían con distintas intenciones. Y eso marca la diferencia, mi hermano. Eso marca la diferencia. Los primeros predican, pero con el propósito de atacar a Pablo. Los segundos predican, pero para apoyar a Pablo. Unos atacan su ministerio, otros apoyan y confirman su ministerio. ¿Vieron la diferencia? Un comentarista bíblico dijo, esto suena muy similar a nuestros días. Los celos, la rivalidad y el partidismo a menudo caracterizan a la iglesia de Jesucristo. Y dígame si eso no es así. Aún dentro de las iglesias, hoy en día eso ocurre. La iglesia de los Corintios tenía ese problema de partidismo. Algunos de ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas. Mi hermano, cuidémonos de caer en ese partidismo. Cuidémonos de caer en rivalidad, en celos, en envidias, en contiendas con otros hermanos. En este primer punto lo que quiero que veamos es que las motivaciones sí son importantes. A Dios le importa tus motivaciones. A Dios le importa lo que haces. Pero también importa bajo la motivación con lo que haces. Y esto me da lugar a mi segundo encabezado. Los que anuncian a Cristo por contención. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los unos, es decir, el primer grupo que mencionamos. Los que anuncian a Cristo por contención. Estos predicaban el evangelio, pero de una forma egoísta. A estos hermanos no les movía el amor. Porque Pablo dice, en el mismo versículo 16, que predican no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos hombres y estas mujeres, en medio de su predicación, utilizaban la prisión de Pablo como una oportunidad para promover su prestigio al acusar a Pablo de ser un mal siervo del Señor. Muchos podían decir algo así, miren, Pablo está preso porque debe haber hecho algo malo. Cuídense de ese hombre.
Es un mal siervo de Cristo. Por algo Dios lo puso en la cárcel. Cuídense. Ahora, ¿por qué estos hermanos dirían algo como eso en medio de su predicación? Porque tenían envidia del apóstol Pablo. Tenían envidia de su ministerio. Tenían envidia de sus dones, de su relación con Dios. Ahora, hermano, yo no quiero que tú veas esto desde afuera. Aquí no estamos hablando de herejes, de falsos maestros. Estamos hablando de cristianos. Personas que predican el verdadero evangelio, pero con malas intenciones. Y eso pasa. Mientras preparaba este mensaje, me autoexaminaba. Porque esto me puede suceder a mí. Yo puedo estar aquí ahora mismo, enseñando la sana doctrina en la radio, pero no con el motivo de glorificar a Dios, sino con el motivo de que la gente me admire, me aplauda, que los hermanos digan, wow, qué pedazo de predicador. No hay que ser un falso maestro para caer en eso. El comentarista William MacDonald, él decía, es triste pensar en un servicio cristiano llevado por la energía de la carne, movido por la codicia, por el orgullo y por la envidia. Esto enseña la necesidad de vigilar nuestros motivos cuando servimos al Señor. No debemos hacerlo por propia exhibición, por el avance de ninguna secta religiosa, ni para derrotar a otros cristianos. Y estoy totalmente de acuerdo con este comentarista bíblico. Esto nos debe llevar a vigilar nuestras motivaciones cuando servimos al Señor. En estos tiempos de la tecnología, con las redes sociales, con YouTube, se puede ver este mal de predicar la palabra, pero con motivos incorrectos. Hay personas que tienen una buena teología, pero se dedican a atacar a otros cristianos que no piensan igual que ellos. Y van ahí en las redes sociales etiquetando a esas personas, atacándolas, acusándolas. Hay otros que hacen videos con el propósito de debatir, de pelear, de discutir con otros hermanos. Ahora, salgamos un poco de las redes sociales. Hay pastores que se comparan con otros. Che, ¿por qué mi iglesia no crece tanto como la de fulanito? Él tiene 50 miembros y yo apenas tengo 10. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa? Hay pastores, evangelistas, misioneros, que su único propósito es ser conocidos, famosos, elogiados. Y eso pasa. Y le pasa a verdaderos hijos de Dios, no a falsos maestros. Dentro de las iglesias, vemos que a un hermano que está siendo utilizado en la predicación, en la alabanza, y ya empezamos a sentir envidia. Y hacemos lo posible para que esa persona salga del ministerio. Hay gente que piensa acerca de su pastor y dicen, ay, ¿por qué mi pastor no es como Paul Washer? Como Sujé Michelén, como Juan Calvino. Ay, me gustaría que mi pastor predicara de otra manera, más agresivo, más elocuente, que utilizara palabras en el griego. ¿Por qué mi pastor no predica como otros pastores de otras iglesias? Hay personas que no quieren abandonar el ministerio por orgullo. Saben que están entrados en años y que deben dejar a las nuevas generaciones, pero por orgullo no quieren. Yo quiero ser el tesorero de esta iglesia, y hasta que me muera lo seguiré siendo. Nadie me va a suplantar. Hay gente que piensa así. Mis hermanos, yo me identifico con la teología calvinista o reformada. Pero tengo que ser sincero en algo. Muchas veces los reformados predicamos con la intención de destruir a las personas. Queremos mostrar que nuestra teología es buena, pero muchas veces lo hacemos bajo la contención. Lo hacemos movidos para aplastar al arminiano, destruirlo, dejarlo en ridículo. Y eso me ha pasado a mí muchas veces, sobre todo en mis primeros años de convertido. Yo vivía discutiendo con aquellos que pensaban distinto a mí, que tenían distinta teología, y llegaba hasta un punto de enojarme.
Mis hermanos, podemos llegar hasta el punto de evangelizar a los incrédulos, pero no para que se salven, sino para humillarlos. O para que esa persona vea en mí y diga, wow, qué persona tan sabia, tan bíblica, mirá, se sabe los versículos de memoria, sabe griego, sabe hebreo, wow, qué culto que es. Cuidado. Repito, no hay que ser un falso maestro para caer en estos pecados. Estas personas que menciona Pablo predicaban el verdadero evangelio, anunciaban a Cristo, pero sus intenciones eran malvadas, eran pecaminosas. Mi hermano, no basta con tener una buena doctrina. La motivación del corazón también es importante. A veces atacamos pecados visibles, como la fornicación, el adulterio, la borrachera. Pero estos pecados que no son visibles muchas veces, como que los dejamos de lado. No son pecados tan graves, estos de la envidia, de la contienda. No. Mi hermano, debemos examinarnos a nosotros mismos. El salmista en el Salmo 19, versículo 12 decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otra versión de la Biblia dice, pero ¿cómo yo podré saber qué pecados acechan en mi corazón? Hay pecados que no nos damos cuenta, que están en nuestras vidas, que están en nuestro corazón. Por eso la oración del salmista es que el Señor, Dios, le muestre aquellas cosas que no están bien en sus vidas. Hermano, nuestra oración debería ser muchas veces, Padre, revélame si hay orgullo, si hay envidia, si hay contienda, si hay soberbia en mi corazón. Muéstrame si estoy haciendo lo correcto, pero con motivaciones incorrectas. Muéstrame. Estas oraciones son dolorosas, porque a veces el Señor nos va a mostrar lo que hay dentro de nuestros corazones. Y puede ser que te asustes, te espantes, pero es necesario. Es necesario que nos examinemos. Ahora, quiero que veamos al otro grupo. Aquellos hermanos que sí predicaban a Cristo, pero con una buena motivación. Y así deberíamos hacerlo todos. Volvamos a Filipenses. Esto me da lugar a mi tercer encabezado. Los que anuncian a Cristo por amor, versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Este otro grupo de cristianos predicaban movidos por el amor. Un amor hacia Dios, pero también hacia Pablo. Sabiendo de que él estaba sabiendo que él estaba preso, no por haber hecho algo malo, sino por ser fiel a Cristo. Quiero que veamos dos cosas. Uno, que todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor a nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo decía, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, no importa lo que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, mi hermano, mi hermana, dentro o fuera de la iglesia, debes hacerlo movido para darle fama y gloria a Dios. Que tu motivación sea la gloria de Dios. Cuando servimos en el reino, ya sea predicando o ejerciendo algún ministerio, el propósito debe ser que tu nombre, oh Dios, sea exaltado. No estoy aquí para promover mi nombre, sino para que el nombre de Dios sea conocido y exaltado y admirado. Primera de Pedro 4:11 dice Pedro, el que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Leí ese pasaje en otra versión.
Pero mi hermano, qué lindo es cuando un hombre, una mujer, quiere servir en el reino de Dios, pero no para hacerse ver, sino para que su Dios sea exaltado, glorificado. Eso marca la diferencia. Hay mucha gente que se frustra en el servicio porque están esperando que alguien los aplauda, que los elogien, que la gente divulgue, sí, viste fulanito, cómo sirve, cómo predica. No, mi hermano. Sí, alguien puede venir a decirte, oye, mira, Dios te está utilizando, es muy bueno el servicio que haces, pero ese no debe ser el propósito por el cual tú debas servir a Dios. Sino, como dice Pedro, que todo lo que hagas es para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, porque solo a Él y exclusivamente a Él le pertenece la gloria y poder. Eso es servir movido por el amor hacia Dios. Lo segundo que quiero que veamos es que Pablo dice en el versículo 17, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La palabra puesto ahí en el griego describe la designación de un soldado para el cumplimiento de sus deberes. Como dijimos en el mensaje anterior, Pablo no estaba preso por casualidad. Él estaba allí por la voluntad de Dios. De forma que estuviera en una posición estratégica para proclamar el Evangelio. Y estos hermanos no hablaban mal de Pablo en sus predicaciones, sino que al contrario, defendían y reafirmaban su servicio fiel. Sabían que Pablo estaba allí preso, no por haber hecho algo malo, sino por ser fiel a Jesucristo. Ahora, ya hemos visto ambos grupos. Unos predicaban por envidia y contienda, es decir, para promoverse a sí mismos y además desacreditar a Pablo, pero otros predicaban movidos por amor, con una correcta motivación, tanto para con Dios como para con Pablo. Pero ¿cómo respondía Pablo a todo esto? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a todo esto? Bueno, miren la conclusión de este siervo de Dios. Veamos nuestro último punto, la resolución de Pablo. Versículo 18. ¿Qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿Qué pues? En otras palabras, ¿qué importa? ¿Qué no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún? Mis hermanos, por eso digo que leer a Pablo muchas veces nos humilla. ¿Ustedes están viendo la resolución de este hombre? Mi hermano, lo que Pablo está diciendo en palabras parafraseadas es, mira, no importa si algunos predican para atacarme, para hacerse ver, para buscar prestigio. Y sí, hay algunos que predican con un buen corazón, con buenas motivaciones. Pero ¿sabes qué? Aquí lo que importa verdaderamente es que Cristo es anunciado y conocido, y en eso me gozo. En eso me alegro. En medio de esta prisión me alegro por eso, porque Cristo es anunciado. Pablo no dependía de su circunstancia para gozarse. Mi hermano, si él veía las situaciones en las cuales estaba viviendo, de seguro se iba a deprimir. Estaba preso, estaba solo. Y algunos allí afuera estaban acusándolo injustamente. Si Pablo miraba a su alrededor, él se iba a amargar. Mucha gente busca gozo en las circunstancias. Cuando todo a mi alrededor está bien, yo estoy bien. Ahora, cuando el mundo se me viene abajo, ahí yo también me vengo abajo. Yo pierdo la paz, pierdo el gozo cuando las cosas de mi alrededor no están bien. Bueno, ese es un gran problema, mis hermanos. Porque nosotros no debemos depender de nuestras circunstancias, sino que debemos depender de Dios. Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón,
mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El salmista está diciendo que su alegría, la cual proviene de su Dios, es mayor que la de aquellos que solamente se alegran cuando cosechan en el campo. Ahora, ¿qué pasa cuando no cosechan? ¿Qué pasa? Esa alegría se va, se desvanece. Pero el salmista aún sigue alegre por su gozo, porque no proviene de las situaciones. No proviene de si hay alimentos hoy o mañana, no. Proviene de Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 12, Pablo decía, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Mira, el cristiano puede estar pasando las 1001 y aún así estar gozoso. Porque según Pablo, él puede alegrarse en la esperanza que tenemos en Cristo. Y eso nadie te lo va a robar. Nadie. Nadie nos va a robar esa esperanza que tenemos en Cristo. Podemos perderlo todo en este mundo. Familia, trabajo, todo. Pero aún así, esa esperanza en Cristo será eterna. Ahora, mis hermanos, no me quiero ir de tema. Pero déjenme hacer un comentario solamente. Es un peligro poner tu esperanza, poner tu gozo, tu paz, tu alegría en algo de este mundo. Es un peligro. Porque nada aquí debajo del sol es seguro. Hoy lo tienes, mañana no. Hoy estás en tu casa, mañana capaz que pierdes tu casa. Hoy tienes trabajo, mañana capaz que te echan. Hoy tienes a tu familia, mañana capaz que te abandonan. Cuidado con poner tu esperanza fuera de Cristo. No estoy diciendo que no te goces por lo que Dios te dio o en la circunstancia en la que Dios te puso. Está bien, alégrate y da gracias al Señor, pero jamás pongas tu esperanza en eso. Esto es solamente un comentario para que vean que Pablo no dependía de las circunstancias, sino que él se alegraba cuando el Evangelio era proclamado con autoridad. Pablo soportaba todas las acusaciones falsas con tal que Cristo sea conocido y que las almas se salvaran. Un comentarista dijo, era de poco interés para Pablo que otros predicaran para aumentar sus sufrimientos. Las comodidades de Pablo poco importaban cuando las cosas más excelentes del Evangelio estaban en juego. Ahora miren las palabras que Pablo utilizó en el versículo 18. Él dice, me gozo. Está en presente, es decir, que se gozaba en ese momento. Pero luego dice, me gozaré en futuro. Quiere dejar en claro que él seguirá gozándose de que Cristo sea predicado. Mis hermanos, Pablo dormía como un bebé en medio de esas prisiones. Porque su esperanza estaba en Cristo. Su alegría estaba en que el Evangelio se seguía expandiendo. Que el Evangelio seguía rescatando almas. A modo de conclusión y aplicación, quiero que veamos dos aplicaciones para nuestras vidas de este pasaje. Claramente, mis hermanos, este pasaje nos enseña que a Dios sí le importan nuestras motivaciones. No basta con hacer lo correcto. No basta con servir a Dios, sino hacerlo bajo una buena motivación. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que te mueve a servir a Dios? ¿Es el amor hacia Él? ¿Es que Él sea exaltado, glorificado, conocido? ¿Es el amor a las almas perdidas que aún no conocen al Señor? ¿Es el amor a tu hermano de que crezca cada día en la gracia de Dios? ¿O lo único que quieres es promoverte a ti mismo? Cuidado, examina tu corazón. Hagamos como el salmista en el versículo que mencioné anteriormente, Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esa es una oración que deberíamos hacer todos los días. O en el Salmo 139, versículos 23 y 24.
Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pruébame y conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. Hagamos esa oración sincera delante de Dios. Y si hay alguna motivación incorrecta en nuestros corazones, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Y que Él nos dé motivaciones correctas para su servicio. Aquellos que están sirviendo al Señor, movidos bajo el amor hacia Él y hacia el prójimo, sigan así. Sigan así manteniéndose firmes. Y lo segundo que quiero que veamos es que si nos vamos a alegrar en algo, que sea en el Evangelio. Que sea en el Evangelio, como hacía Pablo. Muchos capaz que ya saben, pero unos cuantos hermanos y hermanas viajaron a Bolivia a predicar el Evangelio a un grupo donde aún no se ha llegado con la palabra. Y el camino que tienen que transitar es muy peligroso. Pero es un motivo de gozo si somos cristianos, porque el Evangelio se sigue expandiendo. La palabra de Cristo y este crucificado sigue llegando a los corazones de lo perdido y sigue salvando almas del infierno. Eso es un motivo de alegría para el pueblo de Dios. Alegrémonos en el Evangelio. Y para aquellos que no conocen al Señor, Pablo se alegraba de que Cristo era anunciado. Bueno, ese mismo Evangelio de Cristo es el que tú necesitas, mi amigo y mi amiga. Tu única esperanza delante de Dios es Jesús, el cual dio su vida en la cruz por los pecadores, para que pudieran tener perdón de pecados y reconciliación con Dios. Tú debes creer en Cristo, el cual murió, pero también resucitó y está a la diestra de Dios y volverá a buscar a su pueblo. Tú debes poner tu fe en ese Evangelio. Por eso mi oración es que hoy te arrepientas y confíes en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, este pasaje nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. No basta con solamente hacer lo correcto, Padre, sino también a ti te importan nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos mueve, Padre, a hacer lo que hacemos? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos contestar. Señor, si hay algo en nuestras vidas, nuestros corazones, que no es conforme a tu palabra, si estamos haciendo lo correcto pero con motivaciones incorrectas, te pedimos perdón, Señor. Señor, danos motivaciones correctas para servir en tu reino. Tanto dentro de la iglesia como fuera, Padre. Aún en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro tiempo libre, que tengamos motivaciones correctas cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Gracias por tu palabra, Padre. Porque ella muchas veces nos confronta, pero para un buen propósito. Para quitar esas cosas malas de nuestras vidas. Para quitar esos pecados de nuestras vidas. Para seguir creciendo en santidad, para seguir formándonos a la imagen de tu Hijo amado, Jesús. Señor, si hay alguien que no te conoce y que está escuchando este programa, que pueda arrepentirse, Señor. Te pedimos a ti, Padre, para que esa alma venga a Cristo en arrepentimiento y fe, para que sea verdaderamente salva y que pueda obtener la vida eterna en Cristo. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.